En 1939, unos obreros perforaron el suelo debajo de la Basílica de San Pedro para preparar la tumba de un papa recién fallecido. A 2 metros de profundidad, la pala golpeó algo que no debería estar ahí. No era roca sólida, no era tierra compactada. Era el techo de una habitación. Y esa habitación tenía paredes decoradas, mosaicos en el suelo y una puerta que daba a otro corredor, que daba a otra habitación, que daba a otra. En una secuencia que los arqueólogos tardaron años en mapear completamente, porque lo que encontraron debajo de la iglesia más famosa del mundo no era un sótano ni una cripta. Era una ciudad entera, una ciudad que llevaba sellada exactamente 1600 años. Nadie la había buscado porque nadie sabía que existía. Los planos de la basílica no la mencionaban, los archivos vaticanos no tenían registro de ella. Y la historia oficial de ese terreno comenzaba con Constantino en el siglo IV, cuando ordenó construir la primera basílica cristiana sobre una colina al otro lado del Tíber. Lo que ningún documento explicaba era por qué eligió específicamente esa colina, que era pantanosa, difícil de construir y estructuralmente problemática. Nivelar ese terreno requirió un esfuerzo de ingeniería desproporcionado para la época. Hubo una razón para hacerlo de todas formas, y esa razón llevaba 2000 años enterrada a 2 metros bajo los pies de millones de visitantes que caminaron sobre ella sin saberlo. Lo que los arqueólogos encontraron cuando bajaron no era una cripta ni un sótano. Era un barrio. Una calle central con casas a ambos lados, cada una con fachada, puerta, ventanas y nombre de familia grabado sobre el dintel. Los romanos ricos no enterraban a sus muertos y seguían adelante. Construían para ellos la misma arquitectura que construían para los vivos, con la diferencia de que nadie iba a mudarse. Esas casas iban a durar para siempre, o al menos eso creían, hasta que Constantino llegó, niveló la colina y la selló bajo toneladas de tierra y basalto sin dejar registro de lo que había sepultado. Y en el centro de ese barrio, directamente debajo del altar mayor, había algo que la iglesia llevaba siglos afirmando que estaba ahí, pero que nunca había podido demostrar. Algo que cuando finalmente apareció, generó un debate que no se ha cerrado hasta hoy. Cuando los arqueólogos entraron en esas cámaras por primera vez, encontraron los mosaicos en su lugar, los frescos con color, los objetos funerarios exactamente donde los habían dejado familias romanas 2000 años antes. El sellado accidental había funcionado como una cápsula de tiempo perfecta. En una de esas cámaras, dentro del sarcófago de una niña de entre 10 y 12 años, había una muñeca de arcilla con articulaciones móviles, conservada casi intacta. Alguien la colocó ahí con la misma lógica con que hoy se pone un objeto querido, junto a alguien que se va. La distancia entre ese gesto y cualquier cosa que haríamos hoy es de 2000 años y exactamente 0 centímetros. Pero el hallazgo que más tardó en procesarse fue un fresco en una de las cámaras, una figura rodeada de rayos, túnica corta, sin barba, con el rostro joven de un dios solar romano. La inscripción lo identificaba como Cristo, no el Cristo de las catedrales, uno visualmente indistinguible de Helios o de Sol Invictus, el culto solar que el propio Constantino practicó antes de adoptar el cristianismo. Lo que ese fresco muestra no es una herejía, es el momento exacto de la transición capturado en pigmento, cuando una religión todavía estaba negociando las imágenes de la que estaba reemplazando. La historia oficial presenta ese cambio como un corte limpio. La pared dice otra cosa. Entre esa necrópolis y el suelo de la basílica, existe un nivel intermedio que la mayoría de los visitantes no sabe que puede recorrer. Las grutas vaticanas son una red de corredores con techos bajos y luz tenue, donde descansan decenas de papas, uno junto al otro, desde pontífices medievales hasta Juan Pablo II. Es el único lugar del Vaticano donde la jerarquía del tiempo colapsa, y un papa del siglo XII y uno del siglo XX comparten la misma penumbra a 3 metros de distancia. Y más abajo todavía, directamente debajo del altar mayor,
en el punto exacto hacia el que converge toda la arquitectura de la basílica desde hace 17 siglos. Hay una estructura de mármol rojo llamada el Trofeo de Cayo, un monumento funerario romano del siglo II, que los primeros cristianos señalaban como la tumba de Pedro. Constantino niveló una colina entera y enterró una ciudad para alinear su basílica con ese punto, no por conveniencia geográfica, porque ese punto era el argumento sobre el que se construiría todo lo demás. Cuando los arqueólogos llegaron al trofeo en las excavaciones de los años 40, encontraron huesos. Restos de un hombre de entre 60 y 70 años, de constitución robusta, del siglo I. La Iglesia anunció en 1968 que eran los de San Pedro. La ciencia respondió que los restos son consistentes con el perfil, pero que identificar positivamente unos huesos después de 2000 años sin cadena de custodia está fuera del alcance de cualquier método disponible. La fe puede afirmar lo que la ciencia no puede ni confirmar ni desmentir. Y el debate sigue exactamente ahí, suspendido entre los dos. A unos cientos de metros, dentro del mismo Estado soberano, hay un edificio con 85 kilómetros de estanterías que durante siglos se llamó oficialmente el Archivo Secreto. No en sentido conspirativo. Secretum en latín significa privado, de propiedad personal del Papa. La consecuencia práctica era la misma. Para leer cualquier cosa ahí dentro, había que pedirle permiso al dueño. Entre lo que guardan esas estanterías están las actas originales del proceso de Galileo, con su firma al pie de la retractación en tinta sobre pergamino, desde 1633. Pero el documento más perturbador no apareció porque alguien lo buscara. En el año 2001, una investigadora italiana solicitó un expediente y el archivero le trajo el equivocado. Lo que tenía en las manos era un pergamino de 6 metros firmado por el Papa Clemente V en 1308, en el que absolvía formalmente a los líderes de la Orden del Temple de todos los cargos de herejía. Absolución completa, privada, nunca comunicada. 4 años después, ese mismo Papa disolvió la orden y entregó a sus líderes a la hoguera bajo los mismos cargos de los que los había absuelto en secreto. El pergamino llevaba 693 años exactamente, donde alguien decidió que debía estar. Y la pregunta que no tiene respuesta es, ¿cuántos más siguen ahí? Lo que el pergamino establece con la frialdad de un documento legal es que la decisión de destruir la orden más poderosa de Europa no fue teológica, sino política. Un papa que tenía la absolución firmada mientras el fuego consumía a los hombres que acababa de absolver. El documento llevaba 693 años, exactamente donde alguien decidió que debía estar. Y solo salió porque un archivero trajo el expediente equivocado. La pregunta que no tiene respuesta es, ¿cuántos más siguen ahí? La próxima vez que veas una imagen de la plaza de San Pedro llena de gente, vas a saber que lo que están pisando es solo la capa más reciente. Debajo hay una ciudad romana sellada con mosaicos todavía en su lugar, y una calle con casas que tienen nombres de familia grabados sobre el dintel. Debajo hay un fresco de Cristo con cara de Dios solar pintado, en el momento exacto en que una religión todavía estaba negociando las imágenes de la que estaba reemplazando. Debajo hay unos huesos cuya identidad la Iglesia anunció en 1968, y la ciencia no ha podido ni confirmar ni desmentir desde entonces. Y debajo hay un pergamino que pasó 693 años, guardado con la prueba de que quemaron a hombres que ya habían sido absueltos, y que solo salió porque un archivero trajo el expediente equivocado. Todo eso existe. Todo eso está ahí. Y la pregunta que el Vaticano nunca ha respondido del todo no es qué hay debajo, es cuántas otras instituciones, en cuántos otros lugares del mundo, están construidas exactamente sobre el mismo tipo de silencio. Ninguno de los millones de visitantes que cruzan esa plaza cada año necesita saberlo para que siga siendo verdad. Pero tú ya no puedes no saberlo. Si este video te dejó con más preguntas que respuestas, es porque así debe ser.
Déjame en los comentarios qué parte te pareció más perturbadora, porque estaré leyendo cada respuesta. Y si quieres seguir bajando por estas historias que nadie te contó en clase, ya sabes dónde encontrarlas. Suscríbete a Curiosidades Turísticas y nos vemos en el próximo destino.